Atención, lo que estás a punto de ver y escuchar tiene como único propósito el entretenimiento. Es recomendable para público mayor de edad y la responsabilidad de los comentarios emitidos recae en su emisor. Se recomienda discreción. Existen miles de historias sobre personas que han experimentado sucesos extraños o paranormales en el metro de la Ciudad de México. Sucesos que van desde desfases espaciotemporales en las que algunos usuarios no saben cómo llegaron a una estación determinada, o en los que perdieron horas de sus vidas en trayectos que regularmente les tomarían algunos minutos, hasta sucesos como la aparición de criaturas aterradoras dispuestas a llevarte y devorarte en la oscuridad de los túneles. Hoy quiero contarte una historia que parecía olvidada en la inmensidad del internet, pero que al leerla me puso los pelos de punta y me hizo sentir escalofríos en varias ocasiones imaginándomela. A continuación te contaré el relato de Muerte en el Metro, escrita por el usuario Cuo Stauros, la cual ha sido modificada y adaptada para este formato. No olvides usar audífonos a un volumen moderado. Apaga las luces y déjate llevar por la siguiente historia. Arturo era un trabajador del metro. Como cada tercer día, citó a su novia Angélica en la estación donde trabajaba. En ese lugar, el día anterior había ocurrido un terrible accidente en el cual un hombre murió siendo arrollado al caer a las vías. Al llegar la novia, Arturo le contó lo sucedido y la llevó al sitio preciso donde el hombre había muerto. Todavía se observaban grandes manchas de sangre seca. Angélica, al escuchar la narración de su novio, se empezó a sentir mal. Extrañamente, la cabeza le comenzó a doler de una forma intensa y se sintió mareada, lo que hizo que Arturo la llevara a su casa. Días más tarde, Angélica, aunque siempre había sido escéptica, tuvo sus primeras experiencias sobrenaturales. Primero, llegaron algunas pesadillas en las que un hombre descarnado le quería hacer daño. Luego, sentía que se sentaban en su cama y la descobijaban. Y llegó el momento en que estas situaciones tenían tan asustada a la joven que por fin lo reveló a su familia. Por supuesto, no le creyeron. Le dijeron que estaba sugestionada por lo del accidente ocurrido en el trabajo de su novio y que mejor lo olvidara. Algo semejante ocurrió con sus amigas, que al escuchar el relato se burlaron de ella. Las situaciones paranormales se le manifestaban con cada vez más frecuencia. La vida de Angélica había cambiado. Ahora era una mujer retraída y el mínimo ruido la exaltaba demasiado. Creía que se estaba volviendo loca. Y un día, acostada en su cama, vio la sombra de un hombre. Y cuando intentó pedir auxilio, quedó paralizada. La sombra se acercó a ella y dijo con desesperación: «Yo no debía morir. Ese pendejo me aventó a las vías para quedarse con mi parte de lo que habíamos robado. Angélica, tú serás quien vengue mi muerte. Si lo haces, te prometo que te daré mucho dinero. Pero si te niegas, nunca te dejaré en paz». Angélica apenas pudo soportar tener frente a ella una cara descarnada que olía a podrido. Y al cabo, no pudo más. Perdió el sentido. Y más tarde, despertó gritando: «¡Mamá! ¡Mamá! ¡Dile que se vaya! ¡Dile que se vaya, mamá!». La familia acudió de inmediato al cuarto de Angélica.
y se percató de inmediato que había un fuerte olor a drenaje y un frío muy intenso. Todos estaban consternados y hasta que amaneció, la familia estuvo tranquilizando a la joven, sin lograrlo del todo. Los padres de la joven no sabían qué hacer ni qué le pasaba a su hija. Por un momento pensaron que ella consumía drogas o necesitaba ayuda médica. Por tanto, al día siguiente la llevaron con un doctor. El doctor informó que la muchacha estaba muy alterada de los nervios y era conveniente que la sometieran a una serie de estudios para descartar la posibilidad de una esquizofrenia. Le recetó calmantes y le aconsejó que guardara reposo y evitara las emociones fuertes. Por unos días, Angélica se quedó en casa atendiendo las indicaciones del médico. Dormía junto a su madre y por alguna razón cesaron las alucinaciones extrañas. Pero cierto día, que la mamá estaba fuera de casa y solo la acompañaban sus hermanos, la voz llegó de nuevo a sus oídos. Angélica, Angélica, me has desobedecido, pero ahora te ordeno que vayas al lugar donde me mataron. La joven, como hipnotizada, salió de su casa y se dirigió apresuradamente al lugar indicado por el ser maligno. Sin saber cómo, llegó a la estación del tren subterráneo, que se encontraba repleta de pasajeros, pues era una hora de mucha actividad. Se ubicó frente al sitio del fatal accidente y comenzó a avanzar hasta la orilla del andén. De nuevo, la voz le indicó: cuando veas que el tren se acerca, te arrojarás a las vías. Por cobarde, ahora me vas a acompañar en este infierno toda la eternidad. En ese momento, un tren se acercaba al punto donde se hallaba Angélica, y en el momento preciso en el que iba a lanzarse, alguien la tomó del brazo y la detuvo. «Muchacha, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? ¡Te vas a caer!». En ese momento Angélica reaccionó. Con sorpresa se dio cuenta de lo que había estado a punto de hacer. Además, no se explicaba cómo había llegado hasta ese lugar. Enseguida, se volvió para ver quién la había detenido, pero no había nadie cerca. Ante la mirada atónita de los presentes, envuelta en llanto y desesperación, inició el regreso a su casa, donde encontró a su madre muy preocupada por la ausencia de ella. Angélica le refirió lo sucedido y la angustia familiar creció. Angélica me llamó para relatarme lo anterior y la cité el día siguiente. Envié una camioneta para que las recogiera a ella y a su madre, y en cuanto llegaron a la emisora les hice pasar a la sala de espera. Salí para atender otros asuntos y a mi regreso vi que Angélica se había desmayado. En ese momento ya se encontraba allí el maestro Soham, acompañado de la maestra Kumari, y entre los dos trataban de reanimar a la joven. Inicié la transmisión sin que la muchacha se restableciera por completo. Más tarde, el maestro me informó que la joven estaba despierta, pero que un espíritu de oscuridad se encontraba dentro de ella. Le indiqué que pasaran a la cabina y los parapsicólogos comenzaron su labor. Angélica mostraba una rara actitud. Su mirada en ocasiones se perdía y su voz era gruesa. La madre se encontraba asustada y desconcertada mientras el maestro frente a mí y los micrófonos la interrogaba. ¿Quién eres? ¿Por qué estás dentro de esta joven? Angélica respondía con voz gruesa y pausada. ¿Qué te importa? Déjame en paz. Ella es mía y me la voy a llevar. No te la vas a llevar. Voy a invocar a San Miguel Arcángel. Te va a sacar de aquí y te llevará a los infiernos, dijo el maestro. Ni tú ni nadie podrá impedirlo.
y nuevamente Angélica se desmayó. La mamá lloraba desconsolada y le pedía a mi productor Ignacio Muñoz que la sacara de la cabina porque se estaba poniendo muy mal. La verdad, era una situación de miedo y muy tensa. Los parapsicólogos se enfrentaban a un caso difícil y me indicaron que se trataba de un espíritu de oscuridad sujetado por varios demonios. Pero la transmisión tenía que continuar. Tuvimos cuidado de que este espíritu no incitara a Angélica para lanzar al aire palabras obscenas, ni que arrojara algún tipo de maldición, pues esto podría sugestionar a los radioescuchas. Los parapsicólogos lograron despertar a la joven y la llamaron por su nombre, pero ella no respondía, ni como Angélica, ni como el espíritu que tenía dentro. Comenzaron a decir unas oraciones y después de aproximadamente 30 minutos, la muchacha lanzó un fuerte alarido y cayó inconsciente. Por suerte, el sonido emitido por la joven ocurrió en el espacio de comerciales, pues de haber salido al aire, muchas personas se hubieran llevado una fuerte impresión. El programa continuó, y antes de volver del corte comercial, mi productora Gina dijo que el departamento de seguridad había reportado que en la entrada estaban unas personas que escuchaban el programa y les llamó la atención la historia. Semanas atrás habían perdido un familiar en circunstancias semejantes a las del hombre arrollado por el tren, pero no sabían a qué estación se refería Angélica, porque nunca lo mencionamos. El caso se tornaba todavía más misterioso e interesante, así que hice pasar a tales personas y sin charla previa, platiqué con ellas al aire. Indicaron que traían documentos que confirmaban su dicho y mostraron un acta de defunción y otros documentos que acreditaban la muerte de su familiar en una estación del metro. Cotejamos las fechas y coincidían. Angélica estaba reponiéndose de lo que había experimentado momentos antes y al escuchar lo que decían estas personas se puso muy nerviosa. Le indiqué que todo había terminado, que se calmara. Los recién llegados dijeron que el principal propósito de su visita a la cabina era asegurarse de que se trataba de la misma persona y, de ser así, querían conocer el nombre de quien lo arrojó a las vías para comunicarlo a las autoridades y que lo aprendieran. Entonces mostraron una fotografía del occiso. Le pregunté a Angélica si quería ver esta fotografía y dijo que sí. Al verla, alarmada, exclamó: Sí, es él. Va a regresar, por favor. ¡Ayúdenme! El maestro Soham la sacó de la cabina inmediatamente. Fue un caso lleno de situaciones sobrenaturales, de angustia y de tragedia, que estuvo a punto de esclarecer un crimen. A los familiares del fallecido, el caso solo les aportó el conocimiento de que se trataba de un homicidio y no de un accidente, tal como se mencionó al aire, y están en espera de que las autoridades algún día esclarezcan este singular asesinato. Todo indicaba que el espíritu había abandonado el cuerpo de Angélica. Ella, semi-inconsciente aún, comenzó a sudar y dijo que tenía mucho frío. Poco después, Angélica manifestó que sentía náuseas y que deseaba vomitar. Y lo hizo, arrojando una pestilente bocanada de una sustancia entre verde y negruzca. Hoy en día, Angélica asiste a la escuela normalmente y solo le queda el recuerdo de lo que fue sin duda la pesadilla más horripilante de su vida. Si este video te gustó, no olvides dejarme tu like, tu comentario, suscribirte al canal y además activar la campanita de notificaciones para que sepas cuando más historias como esta estén disponibles. Además, si te gustaría escuchar otros relatos de casos de misterio y paranormales que han ocurrido en el metro de la Ciudad de México, pues te invito a que escuches el episodio que grabé junto a Geeks Supremos, en el que además de analizar todo lo que sucede en el metro, contamos algunas de las historias más horrorosas que nos encontramos y que nos han contado nuestros seguidores. Por mi parte es todo.
Nos vemos en el próximo episodio de Una historia antes de dormir.